vamos a esperar un minuto más para que podamos iniciar las actividades del día de hoy en esta sesión de trabajo. Hasta el día de hoy, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien quiere hacer aportaciones, comentarios? Mientras esperamos a que terminen de ingresar a la sala de trabajo sus compañeros. Profesor, buenos días. Hola, buenos días, Saraí. Soy Monse. Ah, no, perdón, Monse. Disculpe, hoy vamos a ver Vygotsky, ¿verdad? Sí, hoy nos toca Vygotsky, exactamente. ¿Puedo presentar un video? Bueno, primero no sé si convenga que hagamos todas las presentaciones y luego ya vemos. Yo creo que yo también tengo ahí unos videos en estas presentaciones. Nada más, como es mucha información, Ok. quiero ver, bueno, en términos generales quiero ver si alguien tiene aportaciones, tiene comentarios. Ya tomo en cuenta tu aportación ahorita y la dejamos para al final, si no tienen más colaboraciones, más participaciones, porque el tema, pues es interesante, porque además es uno de los autores que se desconoce. A la vez, mucha gente habla de Vygotsky, pero se desconoce mucha de la información que se tiene porque, por un lado, sus textos han sido traducidos, la mayoría por otras personas. Entonces la información que se tradujo duró muchos años en el campo profesional, por un lado. Por otro lado, pues es la influencia que tenemos de la parte norteamericana, que no, a veces no se abre a la participación de otras psicologías, como es la psicología rusa. Hay muchos psicólogos rusos, aparte de Pavlov, más conocidos y que no se manejan, que no se identifican en estos lugares, en estos medios de información científica de nuestras escuelas. El asunto es que la influencia social, la influencia cultural, siempre va a predominar por los países que están cerca de nosotros, que tienen que ver con el capitalismo, y nos alejamos un poco de los países socialistas. Véase el caso de Cuba, vea el caso de Rusia y otros países que puedan aportar conocimientos científicos de cualquier tipo, de cualquier índole. Entonces, bueno, ya se cumplió el punto, el tema. Les estaba preguntando si no hay aportaciones, si no hay colaboración de parte de algún otro, aparte de Monse, que ya nos explica que ella tiene un pequeño video que quiere trabajar. Nada más que le digo que necesitamos checar, porque como no, no hay colegas que expongan, entonces tengo yo que tomar todas las, ahora sí, toda la información, tratando de que todos ustedes puedan captar qué exactamente es lo que estos autores han aportado a la estrategia de enseñar y pues a las estrategias de aprender, aunque no es así muy puntual, porque ningún autor dice yo estoy investigando, yo estoy haciendo esto por cuestiones de enseñar, o yo estoy haciendo estas investigaciones para que haya estrategias de aprendizaje. No, esto ya viene porque nosotros suponemos, nosotros pensamos o creemos que esos conocimientos que los psicólogos que estamos viendo, ellos los hicieron para que nosotros enseñáramos y para que otros aprendieran, o nosotros también aprendiéramos y otros estuvieran enseñando. Eso es lo que siempre suponemos que los autores hacen, pero la verdad es que ellos lo que desarrollan es un proceso de investigación, un proceso de colaboración de trabajos que ellos creen
que con eso puede mejorarse la relación o la vida de los seres humanos. Entonces, por eso es interesante ver y analizar estas teorías desde la perspectiva de para qué nos sirve la información que ellos tienen, que ellos escribieron, que ellos discutieron, que ellos analizaron, y para qué nos sirve a los estudiantes a aprender este tipo de información. El asunto es que, aclaro, no es que ellos hayan dicho, esto sirve para enseñar y esto sirve para aprender. No. Muy bien. Vamos entonces a visualizar esta situación, esta condición de observar y de ver qué aportan. Aquí, obviamente, yo les decía a la mayor parte de los colegas que ya están en la sala, que estos ecólogos finalmente no dicen, yo estoy haciendo esta información para que se pueda enseñar, o yo la hice para que los estudiantes puedan aprender más fácilmente. No, no es así, es una forma de mirar. Y espero que el video que nos tiene Monse no se repita con los que tengo yo. Por eso le decía a Monse, espérame a ver si no se repite, porque luego la gente busca la información y es igual a la que tenemos. Entonces espero, Monse, que el video no sea el mismo. Sí, es el mismo. Por eso suponía yo, porque es de pocos videos hay de estos. Sí, es que lo vi como muy completo y por eso. Pero no se Sí, de preocupe, hecho yo lo profesor. tengo, ya los tengo preparados, ¿no? Porque se buscan y supuse que era ese, pero ahí está.
Muy bien, muy bien. Decía yo que qué bueno que Monse aportó y aporta también el mismo video. Gracias, Monse. Ahora espero que hayan tomado breve nota de ese argumento, de esos argumentos que puntualmente maneja este video. Ahora vamos a echar una repasada de toda esta parte teórica de Vygotsky, que obviamente nace él en Rusia en el 1896 y pues, su formación, sus ideales, su forma de pensar está influida por el marxismo. Recordar que en Rusia Carlos Marx era una pieza importante de los teóricos y obviamente él como visitante, como ciudadano ruso, toma ese pensamiento de tipo marxista y hace una revisión de ese pensamiento llevándolo al campo del estudio de la formación intelectual. Vygotsky estudia psicología, estudia filosofía y estudia letras, pero además se gradúa en la Escuela de Derecho de la Universidad de Moscú en el año de 1917. A partir de ese año, pues comienza a escribir muchos textos sobre su forma, sobre su visión marxista.
Una de estas partes de sus escritos tiene que ver con la parte de la mediación social, pero relacionada con el aprendizaje y con la función de la conciencia, que es a donde les digo que ellos no dicen, pues esto es para enseñar o esto es para aprender, no. Su filosofía, su forma de ser como estudiante, como profesor, como psicólogo, como filósofo, escribe documentos y a estos documentos y estos artículos tienen que ver con cómo está la situación social en su país, cómo esa mediación social se relaciona con lo que sucede con los niños en las escuelas. En ese entonces, el asunto era los resultados de las revoluciones que ya habían pasado y que eran muy importantes en el mundo. Pero esto también con la conciencia, con la forma de ser como ciudadano. Su teoría, obviamente, es una teoría que la mayor parte de los autores, escritores, la refieren como una teoría sociocultural. No quiere decir que él le dijo, es una teoría sociocultural, no, son sus interpretadores, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el contexto. Esta teoría, pues tiene unas implicaciones trascendentes, importantes para la educación, como decimos, y por otro lado, para la evaluación del desarrollo psicológico, es decir, cómo se desarrollan los seres humanos en su pensamiento, en su forma de comportamiento. Él trabaja con instrumentos que están basados en lo que él llamó zona de desarrollo próximo. Sus instrumentos, sus elementos eran para medir esas formas de pensamiento en los niños y obviamente esos instrumentos estaban basados en esa teoría de zona de desarrollo próximo que marca qué tanta potencia tiene un niño, qué tanto puede representar alternativas incalculables de las pruebas que de alguna manera miden de forma estandarizada la inteligencia. Y él ponía énfasis en lo que eran los conocimientos, por eso tiene que ver con una teoría cognitiva, pero además con los aprendizajes que el niño ya tenía. Así, cada niño se veía beneficiado por esa orientación sociocultural y por ese estudio del desarrollo que tenía o que Vygotsky pretendía. ¿Cuáles son los principios en los que se basa esta teoría sociocultural? Bueno, hay una interacción, ¿verdad?, que se da siempre mediando o a través de la mediación entre el medio en el que se desarrolla un ser humano, ¿sí?, todo lo que rodea a un ser humano, todo, sin dejar nada fuera. Es decir, si preguntáramos qué medio rodea a un ser humano, pues su comunidad, su familia, su sociedad, su cultura, su lenguaje, su forma de vida, el tipo de ecología, el tipo de ambiente que hay, el tipo de condiciones económicas, sociales, políticas, que es una gran variedad, el medio es muy grande. Y la mediación que hay con este principio es el otro extremo, el aprendizaje sociocultural que tiene cada sujeto. Es decir, cada sujeto aprende dependiendo de ese contexto, de ese medio en el que se desarrolla, en el que se desenvuelve. Aquí aparece un argumento que muchos teóricos que son seguidores de esta teoría, como Wood, como Brunner, como Ross, que son autores que lo leen y que interpretan que hay una metáfora, una forma de explicar lo que él pensó.
Y esta metáfora se llama precisamente, la palabra o el concepto es andamiaje o los andamios. Este andamiaje tiene que ver con el modo en que aprenden los seres humanos o las formas en que aprenden, y es el apoyo que de manera temporal un adulto, llámese maestro, llámese padre, llámese tutor, llámese amigo, como quieran llamarlo, le proporciona a los niños, con el objetivo, con la finalidad de realizar una tarea que el niño pueda ser capaz de realizarla, de llevarla a cabo, sin que ya pueda ayudársele a hacerla. Es decir, ¿cuál es la idea? Que un niño que está de alguna manera intentando hacer algo, debe ser forzosamente ayudado por un mayor, por una persona mayor de edad que él, porque esa persona ya sabe, ya conoce, ya tiene una idea de lo que quiere aprender el niño. Y entonces, por eso, Vygotsky a eso le llama andamiaje. ¿Cuál es el andamiaje? Que yo adulto, yo mayor que una persona, le ayude, lo oriente, lo auxilie al menor para que el menor, el niño, pueda realizar una tarea cualquiera, una actividad que obviamente tiene que ver con lo que aprende. Por eso esta metáfora es importante. Y es importante entonces que aquí la enseñanza, para que quede claro, tiene que ser con un adulto, con un mayor, de acuerdo a Vygotsky. Tiene que haber alguien mayor de edad que te enseñe algo, que te demuestre algo, para que tú puedas hacer las cosas que quieres hacer, que quieres aprender. Ese es el concepto de esa metáfora que interpretan Wood, Brunner y Ross. Bien, la vida de Vygotsky, que obviamente ustedes ven que algunos autores dicen Vygotsky 1917, pues sí, pero él muere en 34, ¿verdad? Necesariamente algunos textos los escribe, pero él muere muy joven relativamente, que serán 37, 38 años de edad, cuando mucho, y de una enfermedad que hoy sería pues una verdadera risa, ¿no? Porque hoy que alguien muera de tuberculosis sería verdaderamente algo fatal, así, algo rarísimo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esas enfermedades hoy ya tienen una forma de curarse. En aquel entonces en Rusia no, todavía no había esas vacunas, todavía no había tratamientos para la tuberculosis. Esos tubérculos que dañan y que causan mucha tos, que causan muchos problemas en el ser humano, pero él muere en 1934. Su vida se puede dividir en dos grandes periodos que son importantes. El primero es desde que nace, que es 1896, hasta más o menos 1924, donde él hace aportaciones de tipo intelectual, donde la gente se da cuenta que él es muy estudiosito, que es un jovencito muy dedicado, que aprende muy fácilmente. Y la segunda parte muy general, que va desde 1924 hasta 1934, cuando él fallece, pero esa etapa es precisamente una etapa de mucha producción, de mucho trabajo. Nace obviamente el 17 de noviembre del 96 en Orsha, que está muy cerca de Minsk, que es lo que hoy puede llamarse Bielorrusia. Bueno, ahora ya cambiaron algunos países, ya cuando se desbarató la Unión de Repúblicas Socialistas, los países ya delimitaron sus fronteras y ahora ya no tenemos a una Rusia como antiguamente. Él
pasó su infancia y su juventud ahí en esa zona de Minsk. Y su vida pues siempre fue una vida feliz, llena de estímulos, porque su padre, que era de ascendencia judía, pues les daba todo lo que pudiera a su familia, a toda su familia. Y el problema es que ser judío, como su padre, como su madre, en aquel entonces era un verdadero problema en Rusia, porque todavía estaba la zona de los reyes zaristas. Por eso se dice que en la Rusia zarista ser judío era pues tener restricciones, vivir en territorios restringidos. Los zahares no querían contacto con los judíos. Y obviamente en esa antigua Rusia, la Rusia de zaristas, de zar, de los reyes, como se conoce, pues eso era un problema, ¿verdad? Esto pues provocó que él, al ingreso de la universidad, pues fuera excluido por ser precisamente de ascendencia judía, y que pues había discriminación, había problemas con él que él estudiara. Esto es importante que lo conozca la gente, porque la gente piensa que todo fue fácil. Todas esas condiciones que vivió el papá de Vygotsky y luego él como hijo, le dieron precisamente un ambiente que sus padres le dieron a Vygotsky de afecto, de cariño, de atención. Y ya a los 15 años que él había ya estudiado, que había leído, era ya conocido como un referente que el pueblo donde él vivió lo conocía y lo citaban como el pequeño maestro, ya que él siempre guiaba, llevaba las discusiones entre los mismos estudiantes a nivel intelectual. Un ejemplo que ponen en la historia de él es que a él le gustaba debatir, comentar, analizar de manera con juicios con sus compañeros, obviamente, qué relación tenían las vidas de personajes tan célebres como Aristóteles o como Napoleón. Todos esos debates eran principalmente porque Vygotsky era una persona que le interesaba la filosofía, le interesaba esa idea de la lectura, de la escritura, y obviamente pues el niño era un niño prodigio ya, era un joven maestro como se le conoció. Bien, aquí es a donde aparece algo que es importante en Vygotsky, que es esa idea de la forma lingüística, la forma de hablar, la forma de expresar, que debe tener un significado relevante, ¿verdad? Y que estaba destinada precisamente esta lingüística a dar un papel fundamental en la concepción del lenguaje y la asociación con el estudio de la mente. A Vygotsky precisamente le llama la atención la lingüística, la relación del concepto que maneja y la relación con la mente. Finalmente, Vygotsky se gradúa y obtiene para esa época una medalla de oro por el estudiar Derecho en 1913, aunque había sí, de alguna manera ya era reconocido él como un estudiante sobresaliente, como un estudiante que tenía enormes dificultades para acceder a la universidad en la que él quería ingresar, porque tenía ascendencia judía. Acuérdense que viene de ascendencia judía y él no podía ingresar a la universidad que él quería. Sin embargo, ya para 1917 él se gradúa en la Universidad de Moscú. Sin embargo, no le dan ningún título oficial. La universidad lo limita por ser judío y pues él toma esa situación meramente política
para aprovechar su formación en la filosofía, en la psicología, en la literatura, el manejo de la lingüística que les decía yo, y se dedica a dar clases de estética, de historia del arte, en un conservatorio de Rusia, de Moscú. Y esto lo alternaba dando conferencias de literatura y de ciencia para poder sobrevivir, porque pues era muy complicada la situación que tenía por esa situación de la ascendencia judía. Más adelante, él crea o funda un laboratorio de psicología y, viéndolo en una retrospectiva, todo el trabajo que él había ido haciendo desde muy joven cambia la vida de este gran psicólogo y comienza a trabajar en ese laboratorio con su responsable de aquel entonces, y se da cuenta el jefe de él que es un tipo muy listo, que es un tipo muy inteligente, y lo invita, le dice: vente. Ahí le llaman el Mozart de la psicología, así como el músico, pero este era el Mozart de la psicología. Le dice: vente a trabajar con nosotros, yo tengo interés en que colabores y vamos a llamar a otros colegas para que se reestructure este lugar, este trabajo en esta institución, que iba a ser un laboratorio más adelante. Bien, en esos años que les decía yo, que es ya su segunda, ahora sí la segunda fase, que es la de 1924 a 1934, produce, porque ya está al frente del laboratorio, produce investigaciones, produce conocimientos, escribe documentos y obviamente hay otros colegas que están por ahí cerca, como es Alexander Romanovich Luria, el famoso Luria que para la psiconeurofisiología en nuestra escuela es muy conocido, o por lo menos era conocido hasta donde yo recuerdo. No sé si sigan enseñándoles los conocimientos de Luria en psicofisiología, ustedes que ya cursaron. No sé si les hablaron, les llamaron, les explicaron todo lo que Luria hace en la psiconeurofisiología. Es importante en la neuropsicología. Y el otro es Alexei Nikolaevich Leontinev. En el dibujo que ustedes están viendo abajo es Luria y arriba es Leontinev. Estos dos grandes colegas se unen a la vez que son sus más o menos compañeros, pero a la vez son sus discípulos, son sus colegas al mismo tiempo. Comienzan a trabajar con él y lo alientan a que hagan investigaciones. A ese grupo de tres personajes se le conoció como la troika de la escuela vygotsquiana, es decir, los tres personajes más importantes, los tres más relevantes de la influencia de Vygotsky. Tenía otros discípulos y otros seguidores, ¿verdad? Pero importantes solamente ahorita son Leontinev y Luria, que son los que además escriben cuando fallece Vygotsky. Ellos se dedican a juntar toda la información que Vygotsky había dejado y de alguna manera son como sus biógrafos y a la vez sus compiladores de toda esta información que hoy tenemos para el mundo. Bien, en la última década de vida de Vygotsky, que es una vida muy trabajadora, muy agitada, muy dedicada, él se incorporó a ese instituto de psicología de la Universidad de Moscú y desde una modesta posición personal como científico y como ayudante de científico
de segunda clase, como se le denominaba en aquel entonces en Rusia, Vygotsky toma el tema de trabajo que él viene desarrollando con un doble propósito. En primer lugar, quiere reformular la teoría psicológica que él tiene desde la idea marxista. Y este es el tema de la obra que deben de conocer todos los psicólogos. ¿Por qué? Pues porque hay un compromiso que él toma en algo que, pues de alguna manera él piensa que deben aprender los psicólogos. La psicología soviética en ese entonces padecía de un clima político dogmático, es decir, influida por toda esa lucha de la revolución y, por otro lado, de la influencia de Marx y de otros grandes pensadores de esa época. Vygotsky obviamente muere antes de que esta situación se convierta en un hecho que le diera mucho reconocimiento a su vida y a su profesión. Él termina esos escritos, pero ya no recibe un reconocimiento porque fallece. El segundo objetivo que él persigue cuando está vivo es que desarrolle o comience a concretar algunos problemas de tipo práctico que tenía que ver con enfrentar a Rusia con la psicología que básicamente era una psicología que estaba enfocada hacia la educación. Con esto queremos decir que él como teórico, como científico, quería que Rusia tomara sus argumentos y los implementara para que Rusia pudiera salir rápidamente del problema educativo que tenía después de la revolución, que es precisamente esas épocas. Entonces, pues ahí el gobierno pues no era muy accesible, no era muy, ahora sí no era muy agradable estar en Rusia en esas épocas. Vygotsky se interesó mucho por el trabajo con niños cuando estaba trabajando en el laboratorio, en ese laboratorio del cual él creó y él se hizo responsable. Pero los niños eran niños con déficit de tipo auditivo, algunos con retrasos mentales pues bastante considerables y de alguna manera ahora sí como dicen, utilizando los problemas actuales, aunque no era la época, no se manejaban estos argumentos, eran los niños con problemas de aprendizaje. Más o menos era lo que él trataba en su laboratorio. En 1925 él comenzó a reorganizar ese laboratorio para todos los niños que tenían anormalidades y que obviamente pertenecían al área de la zona de Moscú. Para más o menos 1929, él convierte ese laboratorio en un instituto, en un lugar ya muy reconocido, que lo llamaron Instituto Defectológico Experimental. Y él toma ese laboratorio para crear un instituto del cual él se hace director y pues trabaja ahí hasta que él fallece. En 1925, que es cuando inicia su laboratorio, su idea de hacer investigación con niños, él concluye una de las versiones que él escribe de su idea, de su teoría,
y la publica en el segundo Congreso de Psiconeurofisiología. Acuérdense que en Rusia la influencia es la psicología de tipo neurológico o psicofisiológica, la mayoría. No se les olvide, por eso es el Congreso de Psiconeurofisiología realizado en 1925. Para 1926, mientras él estaba hospitalizado, porque ya le había dado el asunto de la tuberculosis, él está ahí pensando qué hacer y escribe una crítica de filosofía y de los fundamentos teóricos que tenía la psicología rusa. Critica pues a la psicología estando ahí en el hospital enfermo y hace un análisis de ese texto. Obviamente este es el significado histórico de la crisis que la psicología tenía en Rusia, y él publica como resultado de esa crítica un libro que se titula Psicología y Pedagogía. Ese es un libro que deben leer la mayor parte de colegas que se van a dedicar a la educación o a la psicología infantil. Es importante que lo revisen. Muy bien. Desde finales de los años 20, Vygotsky viajó por toda Rusia, dedicándose a la docencia y a la ayuda para construir nuevos laboratorios de investigación que tenían que atender niños con deficiencias. Impartió cursos para educadores, psicólogos propiamente dichos, que ayudaran en los departamentos de psicología que él quería crear en toda Rusia. Él también asiste a clases de medicina y especialmente lo que a él le interesa es la neurología, y se va a la Facultad de Medicina, toma clases ahí con un señor importante que estaba ahí, aparte de otros grandes personajes, y comienza a desarrollar estudios sobre los desórdenes neurológicos que se relacionaban con el problema del habla y con el problema del pensamiento. Esto hace que aprenda más y comience a dar clases en diferentes lugares, en diferentes áreas de donde había problemas de niños. Comienza a trabajar de manera organizada y a realizar investigación. Cuando él fallece, obviamente sus colaboradores, que son Luria y Leontiev, publican todos sus documentos, pero por razones políticas, todos esos trabajos son prohibidos por todo tipo de uso en un periodo de 20 años. Independientemente de que sus dos colaboradores, Leontiev y Luria, los escriben y tratan de decir que es lo mejor, en la parte, diríamos, oficial, gubernamental, se prohíbe el uso de esa información. Y entonces, pues, estos documentos, que más o menos son alrededor de 180 obras diferentes, de las cuales 135 fueron publicadas de una u otra forma antes de los 6 volúmenes que se conocen de la compilación de Vygotsky a nivel mundial, y que algunas de ellas aparecerían en volúmenes pues, de tipo original por primera vez, no en todo el mundo, aclaro, porque pues, precisamente había ciertas políticas tanto del capitalismo como de los rusos. Así es que esto es importante que lo entiendan y que no es una información que estaba a la mano. Bien, un asunto que Vygotsky maneja es ese asunto del lenguaje, que le llamó la atención desde muy joven. Y él entiende que el origen de todo el conocimiento
no es exactamente la mente humana, no es así tan, nada más la mente humana es la que manda, no. Él decía que era probablemente una sociedad dentro de una cultura y dentro de una época histórica. Esto es el marxismo en manera sintética, es parte de la interpretación marxista que se hace de su conocimiento. Y entonces él dice que el lenguaje es la herramienta cultural de aprendizaje por excelencia. Allí es a donde estamos ya aprendiendo que entonces no nada más es que él haya dicho, esto es lo que se aprende y se acabó, no. Él dice que una herramienta importante en la cultura de cualquier lugar, de cualquier parte del mundo, para aprender es manejar un buen lenguaje. Él argumenta que ese lenguaje precisamente es lo que le da el conocimiento y el aprendizaje a un nuevo ser humano. Por eso la interpretación es que el individuo, el ser humano, construye el conocimiento porque es capaz de leer. Esto es importante. El que no lee, el que no escribe y el que no pregunta a otros que sí saben, pues no va a aprender. Por eso nosotros tenemos que aprender qué es lo que esta teoría nos dice para el aprendizaje. Entonces, para aprender hay que saber leer bien, escribir o redactar bien y saber realizar preguntas a los que sí saben, a los que sí tienen conocimiento. Es así como él dice que se construye el conocimiento y no porque fuese una función natural del cerebro, no es nada más que el cerebro sea algo ya que los seres humanos traemos y automáticamente aprendemos, no, sino porque literalmente se enseña a construir a través del diálogo. Esa es la idea del lenguaje. Yo dialogo con alguien y entonces yo ya literalmente tengo una idea de aprender, de intercambiar con otro ser humano la información. Y no es nada más que el individuo piense, o no nada más es que el individuo sienta y estimule y responda. No, no es así. Él dice que así no se construye. Él dice que se tiene que comunicar el ser humano lo que piensa, lo que confronta, lo que choca, lo que las ideas pueden establecerse, y eso hace que se construya un nuevo conocimiento. Por eso él dice que el desarrollo infantil de cualquier ser humano siempre va a estar confrontado desde su construcción mental con su medio ambiente. Es decir, el medio ambiente, el ser humano, el lenguaje y la comunicación de su lenguaje son lo que lo van a hacer. Por un lado que enseñe y por otro lado que aprenda. De ahí nace la idea de construcción mentales, por eso se les llama constructivistas, ¿verdad? Porque explican cómo se construye en la mente la parte de los significados, la parte del conocimiento. Y él precisamente dice que la construcción mental de significados es altamente improbable si no existe el andamiaje externo. Es decir, si no hay un andamiaje, no vamos a poder tener una construcción mental. Y ese andamiaje también lo da los agentes sociales. La mente, para lograr su constructivismo, necesita no solo de la mente misma, no es nada más el cerebro por sí mismo, solito, ¿no?
necesita del contexto social que lo soporta, que lo estructura. Por eso la mente tiene muy marcada en una tinta imborrable todos los parámetros del pensamiento que impone un contexto. Eso es lo que él sustenta, es decir, el contexto es lo que te marca, depende del contexto donde te hayas desarrollado, tienes una huella imborrable. Por eso es importante que la gente dice, ¿de dónde vienes? Ah, no, pues vengo de un pueblito. Chin, pues habría que ver si en ese pueblito el contexto le dio en su desarrollo infantil todo el andamiaje que necesita para aprender. Porque ahí está la discusión que se tiene en la época moderna. La pregunta es, ¿el contexto, el medio ambiente que te rodea, te otorga, te da los elementos para que puedas aprender una vida de desarrollo profesional seria? Sí, claro, según Vygotsky. Entonces, si tenemos un medio que tiene muchas limitaciones, que tiene muchas restricciones, súmenle ahora una pandemia en la que no nos dejaron salir, en que todavía aún no podemos salir porque hay un semáforo naranja. Y entonces la pregunta es, ¿qué se está aprendiendo? Ahora imagínense que yo soy de un pueblito, del último lugar del Estado de México, donde no hay luz, donde no hay internet, donde mis papás no saben leer, escribir, donde mis hermanos no fueron a la escuela, donde no hay tiendas, donde no hay lugares de comunicación, donde con trabajos puedo yo platicar con mi familia. La mayor parte de gente que vive en esa comunidad no sabe leer, no sabe escribir, se dedican al campo, realmente tienen limitantes para llegar a las ciudades. La pregunta es, ¿cómo será mi lenguaje? ¿Cómo será mi comunicación? ¿Cómo entenderé yo todos los argumentos sociales modernos? Ahora al revés, yo vivo en una ciudad metropolitana altamente desarrollada, que tiene el metro, que tiene las mejores bibliotecas del mundo, que mucha gente habla más de un idioma, que hay muchos edificios, que hay mucho transporte, que hay mucho comercio, que hay mucha interacción con los seres humanos, que hay muchas escuelas, que hay hay muchos museos, hay muchas cosas que visitar, que aprender. Y entonces, si yo comparo estos dos personajes en ambos contextos, la pregunta es, ¿quedó marcado en su mente de cada uno de esos dos personajes el cómo construyen mentalmente su significado? ¿Cómo construyen o qué tipo de andamiaje tienen para que cuando lleguen a la universidad sean gentes de primer mundo? Eso es parte de lo que hay que discutir, colegas. Eso es parte de lo que hay que aprender. Muy bien. Ahí les pongo una gráfica de lo que es la zona de desarrollo proximal o la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Hay un nivel real, que es la relación entre el sujeto que aprende y el sujeto que enseña. Es decir, el sujeto que enseña siempre va a ser un tutor, un maestro, un instructor, un enseñante, como quieran llamarlo, o un ser humano mayor simplemente, un mayor de edad que nosotros. Y la relación es precisamente la participación que tiene el que enseña con el que aprende. Ese es un primer nivel y que es un nivel muy real. Si yo tengo una muy buena interacción, una muy buena relación con gentes mayores que yo, que conocen más que yo, que son mejores que yo,
Entonces yo puedo acercarme a ellos y ellos me van a proporcionar ese primer nivel, que es una estructura que me permita organizar mi conocimiento y mi mente para que yo pueda pasar a ese otro segundo nivel, que es un nivel potencial, que es la zona de desarrollo próximo. Ahí está la zona de desarrollo próximo en el segundo nivel, para que yo pueda llegar a un nivel pues más alto, para el nivel del tutor. Es decir, cuando yo quiera yo ya enseñar a alguien, pues yo ya debía haber pasado del nivel real a la zona próxima y de la zona próxima a la zona de tutor. Es decir, yo ya aprendí algo de lo que me enseñaron. Por eso, el aprendizaje y el desarrollo son una sola actividad social para Vygotsky. Y es una actividad de tipo colaborativo que no puede ser enseñada a nadie, no se hace así de yo te voy a enseñar según Vygotsky. No, no, porque esta es una zona contextual, es una zona natural, depende de la relación que el niño haya tenido, dónde nació, dónde creció, dónde se desarrolló. Ahí depende de ese estudiante comenzar a construir su propia comprensión de su mente. Por eso, la zona de desarrollo próximo puede ser usada para diseñar situaciones apropiadas durante las cuales el estudiante puede ser promovido y apoyado para que aprenda de forma óptima. ¿Cuál es la función del docente? El docente debe tomar en consideración el aprendizaje que tiene lugar en el contexto significativo, preferiblemente el contexto en el cual el conocimiento va a ser aplicado, es decir, dónde vas a aplicar tu conocimiento. Por eso en psicología les decimos que si quieren ser psicólogos educativos, su servicio social, sus prácticas, sus ejercicios, los hagan en los lugares educativos. Si quieres ser clínico, pues vete enfocando a los lugares donde se aprende la clínica. ¿Quieres ser un psicólogo laboral? Acércate a lo laboral. ¿Quieres ser un psicólogo experimental? Acércate a los investigadores. ¿Quieres ser un psicólogo jurídico? Acércate a los procesos jurídicos. Es decir, la idea de la significación tiene que ver en el contexto donde se aplica el conocimiento también, no nada más donde se captó, sino en dónde voy a ejercer yo mi conocimiento, mi trabajo, mi actividad. Ahí es donde Vygotsky planteó algo que se llama funciones mentales. Y obviamente hay funciones mentales en dos grandes visiones. Las funciones mentales inferiores, que son las que explica Vygotsky, que son las que, con las que nacen los seres humanos. Explica que son funciones naturales y que estas ya están determinadas genéticamente hablando. Es decir, si papá y mamá juntaron sus genes, hay una combinación nueva de genes y entonces nace un niño nuevo con genes nuevos. ¿Cuál es el problema ahí? Que si un papá o una mamá trae rotos o desestructurados los genes, cuando se junta con un papá y una mamá, van a dar un niño con genes estructurados, rotos. Por eso nacen los niños con serias deficiencias. Aquí es donde él explica esa parte de su tratamiento, de su forma de trabajar. El comportamiento que deriva de esas funciones mentales inferiores para Vygotsky es muy limitado, muy restringido.
porque está nada más condicionado a lo que un ser humano puede hacer, lo que hace, punto, nada más. Pero hay una limitante, ¿verdad? Porque solamente hay reacciones al ambiente, estímulos y respuestas, si así lo quieren entender. Entonces, pues de manera natural hay una limitante. Pero si genéticamente hablando un ser humano está muy bien, pues las respuestas van a estar muy bien. Los estímulos van a recibirse muy bien. Bueno, la otra función mental ya se refiere a una función mental superior. ¿Por qué? Porque ahí adquieren y se desarrollan a través de interacción social. Por eso les ponía los ejemplos de un sujeto que nace en un lugar limitado o restringido y un sujeto que nace en un lugar amplio y verdaderamente desarrollado. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo que dice Vygotsky. Porque nos dice que si el individuo se encuentra en una sociedad específica, en una cultura muy concreta, sus funciones mentales superiores estarán determinadas por la forma de ser de esa sociedad. Y esto lo deben entender muy bien todos los seres humanos, especialmente ustedes como psicólogos. Las funciones mentales superiores son mediadas o son provocadas, como quieran llamarle, o son elaboradas o son apoyadas por la cultura donde se desarrollen. Por eso luego la gente dice, ay, gajuites, benites, ollites, callites, ira, ámbile, ira, ¿ves? Parecen expresiones de burla, de mofa, pero lo único que demuestran es que tenemos un medio culturalmente limitado, socialmente restringido. Entonces, para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más fortaleza en la función mental. Pero si alguien no ha salido de su pueblito desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, y de repente llega a la universidad, pues sí, llega con una limitante tremenda, con una restricción social, cultural, académica, moral, etcétera. Y entonces, pues el problema es cómo va a aprender. Esa es una diferencia tremenda que deben aprender. ¿Vamos bien? La atención, la memoria, la formulación de conceptos son el primer fenómeno social. Y después se va transformando ya en otras propiedades que el individuo maneja. Cada función mental superior, como ya la expliqué, primero es social. A eso es a lo que se refiere Vygotsky como interpsicológica. Y ya después se transforma en intrapsicológica, es decir, cuando el sujeto interioriza, mete hacia sí mismo todas esas habilidades, todos esos argumentos psicológicos. Por eso estas teorías que son del desarrollo del ser humano llegan a la total plenitud dependiendo de la medida en la que se apropia el sujeto. Hay un primer momento que depende de los otros que me enseñan algo. Y hay un segundo momento donde yo voy a interiorizar todo ese conocimiento. Y entonces ya voy a tener la oportunidad de crecer, de actuar por mí mismo, de asumir por sí mismo mi responsabilidad.
Por eso ven que algunos estudiantes les dicen, es que no asume su responsabilidad, maestro, es que los papás no le enseñan, es que él no quiere aprender, es que le cuesta mucho trabajo. Pues sí, porque no puede asumir lo que no ha aprendido, lo que no ha captado. Lev Vygotsky considera que el desarrollo humano es un desarrollo cultural y que la actividad de cualquier ser humano es precisamente el motor de ese desarrollo. El concepto de actividad en esta teoría de él adquiere un papel especialmente relevante. La actividad que tiene el sujeto es una actividad relevante en esta teoría. ¿Por qué? Porque el proceso de formación de las funciones psicológicas superiores se da a través de la práctica o de la instrumentación que se tiene, pero no de forma individual, nunca de manera única, sino a través de interacción social, cooperación social. Ese es el asunto. Aquí la instrumentación del pensamiento de tipo superior se aprende mediante los signos o mediante la especificación verbal o la relación entre el lenguaje y el pensamiento, como quieran verlo. Es decir, la gente tiene que aprender a leer, a escribir, a expresar para poder aprender. Pensamiento y palabra no están cortadas por el mismo patrón. No es lo mismo para Vygotsky. Hay diferencias muy parecidas entre ellos. Y dice Vygotsky, el habla es un lenguaje para el pensamiento, no un lenguaje del pensamiento. Por eso es importante para él el lenguaje. El hablar, es un lenguaje que tiene el pensamiento, así de sencillo. ¿Qué propone Vygotsky? Que el sujeto humano actúe sobre la realidad, porque es la única forma de adaptarse a ella para transformarla y transformarse a sí mismo a través de toda la instrumentación psicológica que él llama mediadores. A todo este fenómeno que se llama por parte de él mediación instrumental, es como él dice que se lleva a cabo la herramienta. Es decir, esa es la mediación, la herramienta, que obviamente se usa a través de signos. Y esos signos, que van a ser propiamente parte del lenguaje, nos permiten realizar una actividad. Ahora, ¿qué es la actividad para él? Es un conjunto de acciones culturalmente determinadas y contextualizadas que se llevan a cabo en cooperación con otros y en la actividad del sujeto en su desarrollo de tipo mental, pero mediadas obviamente a través de la sociedad. Esa es una actividad, según Vygotsky, desde luego. Esta actividad que propone Vygotsky es culturalmente determinada y es contextualizada en el propio medio humano.
Los mediadores que se emplean en esta relación con los objetos, tanto herramientas como signos, son elementos del ser humano, pero especialmente estos signos son los que ponen al mundo como un mundo formado por procesos de tipo simbólico, entre los que destaca el lenguaje, que es un lenguaje hablado. Por eso para Vygotsky el lenguaje es la herramienta que posibilita tomar conciencia de uno mismo y ejercitarse en el control de la voluntad de nuestras propias acciones. Es decir, ya no imitar simplemente la conducta del otro, ya no reaccionamos simplemente con el ambiente de estímulo-respuesta, sino que con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de afirmar o negar cosas, de aceptar o rechazar, de querer o no querer, lo cual indica que el individuo tome conciencia de lo que es y cómo actúa por voluntad propia. Ahí es cuando comienza el ser humano a ser diferente de todos los demás, cuando ya domina un lenguaje, cuando ya domina una comunicación, cuando ya se conoce a sí mismo como tal. Muy bien, para cerrar con esta exposición, vamos a ver este último video.
Muy bien. Hasta aquí una gran visión de lo que es un trabajo pues bastante interesante y bastante productivo de este gran personaje que es Vygotsky. Como vieron ustedes, pues son muchas cosas que tienen que ver con este señor. Lo importante o lo interesante es ver qué tanto sirvió, qué tanto pudo haber sido para nosotros este trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algo que les interese, colegas? No, profe, bueno, de mi parte no hay dudas. Aquí me interesa que ustedes vayan despertando su interés por trabajar más, porque yo los veo muy pasivos, los veo muy dependientes de la información del maestro. Y recuerden que, pues ahora sí, reforzando estas teorías, si no leen, si no escriben, si no cuestionan, si no preguntan, difícilmente van a aprender, ¿eh? Tomando esta teoría y también las otras, ¿no? Desde luego, cada que yo marco teóricos que están en este conocimiento, en esta materia, pues me preocupa el que este grupo y sus asistentes pareciera que no existen. Pareciera así como que pues yo llego, prendo la máquina, hablo y no hay forma de decir qué es exactamente lo que están haciendo, qué es lo que el alumno hace, porque escuchamos en muchos profesores que han hecho, según esto, investigaciones con ustedes como alumnos sobre encuestas de opinión, sobre qué piensan o cómo ven la enseñanza a través de estos medios. En una buena cantidad de información de algunos de los colegas, según se quejan de que los maestros les dejan mucha actividad, mucho trabajo. Según los maestros, se quejan los alumnos de que el maestro es el que hace que el alumno tome clases, más bien dicho, que los alumnos sean quienes impartan las clases. Según las encuestas de los maestros que dicen que hicieron estas investigaciones, dicen que los alumnos se quejan de que los maestros normalmente no ingresan ni en tiempo ni en forma a sus horas clase. Y yo aquí veo todo de manera inversa a lo que los colegas dicen. Yo entro a veces extremadamente puntual, muchísimo tiempo antes. Trato hasta donde sea posible de que ustedes participen, de que hablen, de que intervengan. Les he invitado a que ustedes, si alguien quiere participar, lo hagan. Solamente ha sido una y otros 2 o 3 colegas que han aportado pues sus videos, sus documentos que sacan de la red, pero en general yo veo mucha lentitud en el aprendizaje, que yo espero que estén revisando la información también, toda la información que tienen a la mano, más lo que se da en la hora clase, porque hay mucha información. Eso es lo que yo espero. Bien, si no hay preguntas, si no hay comentarios, si no hay cosas que atender, pues está terminado. Abril, adelante, Una Abril. compañera tiene levantada la mano. Así ya vi a Abril. Profe, yo Ah, ¿era quisiera Abril o que... Sandra? Sandra, ¿verdad?
No, no ¿Quién era era Abril, Sandra? nomás que le comentaba que Abril tenía levantada la mano. Ah, ok, Abril, a ver, Abril González. Sí, Yo sí vi quería saber que... si nos podría dar algunos ejemplos de los mediadores que se ocupan para el aprendizaje. Caray, di 2 ejemplos de los mediadores. ¿No estabas en clase cuando los di? Sí, pero Puse, es que ahorita que estaba leyendo, puse el ejemplo, puse el ejemplo de alguien que nace en un pueblito, donde en el pueblito poca gente estudió, poca gente trabajó, poca gente colabora, no hay cines, no hay teatros, no hay transporte, no hay tiendas, no hay internet, no hay radio, hay poca información. Ahí nació el sujeto. Y les ponía el caso del sujeto que nace en una metrópoli donde está el metro, están los museos, están las mejores escuelas, las mejores universidades, el internet, las redes, los clubes, los gimnasios, etcétera, etcétera, toda una estructura social. Y entonces por eso les preguntaba si entendían lo que era una actividad mediadora, es decir, el desarrollo de un sujeto que nace bajo una visión como el pueblito y la visión del sujeto que nace en una metrópoli, pues son mediadores totalmente distintos. Ese es el asunto, ese es un ejemplo de mediador. Es decir, que es un mediador, pues todas las actividades sociales que se dan en una cultura. Sandra, adelante, Sandra. Es que bueno, yo el otro día estaba investigando un poco de esto y encontré un video muy bueno, vienen algunos ejemplos, no sé si me permita compartirlo. Sí, claro, con todo gusto, con todo gusto. Adelante. Histórico-cultural y precursor de la neuropsicología. Teoría sociohistórica de Vygotsky. La teoría de Vygotsky considera que la interacción social es fundamental para el desarrollo de la cognición. Él creía que la comunidad jugaba un rol central en el proceso de crear significado. Una noción que separa a Vygotsky de otros teóricos es que consideraba que el aprendizaje era un aspecto necesario y universal en el proceso de desarrollo. Ahora repasemos algunas de sus ideas clave. Una de las ideas más importantes que aporta Vygotsky es la de las herramientas de adaptación intelectual. Estas se dividen en 2 grupos, los procesos psicológicos elementales y los procesos psicológicos superiores. Primero veamos los procesos psicológicos elementales. Estos son las habilidades básicas de desarrollo intelectual con las que todos los seres humanos nacen. Estos son comunes al hombre y a otros animales superiores. Estos procesos son la atención, la sensación, la percepción y la memoria. La atención puede definirse como un proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes, ignorando los que no lo son. En este video podemos ver un ejemplo de atención en un gato que se concentra en el punto rojo del láser para atraparlo, prestándole así toda su atención. También podemos ver ejemplos de atención en otras situaciones cotidianas con seres humanos, como es el caso de este niño mirando la televisión. La sensación puede definirse como la respuesta de los órganos, de los sentidos, ante un estímulo. Esto lo podemos observar cuando, por ejemplo, un animal o un bebé prueban comidas ácidas, haciendo uso de sus sentidos del gusto. La percepción implica la interpretación de las sensaciones que recibimos a través de los órganos sensoriales. Estas señales son organizadas, interpretadas y analizadas no solo en base a lo que sucede actualmente, sino también en base a nuestras experiencias previas. Por ejemplo, en este video podemos ver cómo este gatito se relaja con el contacto humano, mientras que en este otro vemos cómo un animal de la misma especie se muestra asustado por la presencia humana.
Si bien en ambos casos los estímulos que reciben son amistosos, la diferencia entre sus experiencias previas hacen que reaccionen de manera diferente, ya que el primer gato percibe al humano como amistoso, mientras que el segundo lo percibe como una amenaza. La interpretación de las señales no siempre es perfecta. ¿Recuerdan cuando todo Internet discutía sobre el color de este vestido? ¿Y tú, de qué color lo ves? Comenta abajo. Finalmente tenemos la memoria, la cual puede definirse como una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información del pasado. En los animales podemos ver instancias del uso de la memoria en todo momento, como en este cuervo que recuerda cómo obtener alimento de un tubo de ensayo con agua. En el caso de los humanos, usamos nuestra memoria todo el tiempo, y hasta somos capaces de recordar aromas y sabores. La interacción con el entorno cultural, los procesos psicológicos elementales se desarrollan convirtiéndose en procesos mentales y estrategias sofisticadas, las cuales se conocen como procesos psicológicos superiores. Los procesos psicológicos superiores se caracterizan por ser específicamente humanos. Se desarrollan en los niños a partir de la incorporación de la cultura. Diferentes experiencias culturales pueden producir diversos procesos de desarrollo. Los procesos psicológicos superiores se subdividen en rudimentarios y avanzados. Los rudimentarios se desarrollan tan solo por el hecho de participar en una cultura. Un ejemplo de esto es el aprendizaje de la lengua oral. En este video podemos observar cómo una madre anglosajona enseña a su hija a hablar. En este caso y por su contexto, la niña está aprendiendo inglés. Please. Can. I. No, I. Please. Can. I. No, I. Have. A. Yogurt. Los avanzados requieren de la instrucción y generalmente de un marco institucional particular, como por ejemplo la escuela. La lengua escrita y los conceptos científicos son ejemplos de procesos psicológicos superiores avanzados. En este video podemos ver cómo una mamá enseña a su hija a escribir su propio nombre, introduciéndola así en el mundo de la lengua escrita. And now the Y. The Y is you're going to go down, up, and then give it a tail. And that's a Y. Can you do that? Let's go. You go down, then you go up, and the Y has a tail. So you give it a tail. Very nice. Let's show our friends. And here's Emily doing the Y. And then you want to have them do their full name once they have learned all of the letters. Go ahead, Emily, and do your full name. Emily. Otra de las ideas que aporta Vygotsky es la de los procesos de interiorización. La incorporación progresiva de instrumentos culturales y la regulación del propio comportamiento que permitan el desarrollo de los procesos psicológicos superiores se dan a través de lo que Vygotsky llama la ley de doble formación. En palabras de Vygotsky, en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Esto quiere decir que los procesos psicológicos superiores no se dan en la persona al nacer, sino que aparecen externamente como modelos sociales o culturales. Luego, a través de la internalización, se vuelven a presentar en la mente del niño sin necesitar de un modelo. Esto lo podemos observar en otro de los conceptos importantes de Vygotsky, los niveles de capacidad. Estos niveles se dividen en tres y tienen que ver con qué tan independientemente una persona puede realizar una actividad. Estos niveles son llamados zonas, y son la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo potencial y la zona de desarrollo próximo. Empecemos con la zona de desarrollo real. La zona de desarrollo real es aquello que una persona puede resolver sola, como por ejemplo, podemos ver en este video, a una niña andando en bicicleta por su cuenta, sin de ningún tipo de apoyo. Zona de desarrollo potencial. Es lo que una persona puede hacer con ayuda. En este video podemos observar un ejemplo de una niña que se encuentra en su zona de desarrollo potencial mientras aprende a andar en bicicleta, ya que lo puede hacer, pero aún necesita apoyo. Zona de desarrollo próximo. Es el espacio en que, gracias a la interacción y a la ayuda de otros, una persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de hacer individualmente.
Como podemos ver en este video, este niño puede andar en bicicleta prácticamente por su cuenta, pero es gracias al apoyo de sus padres que logra hacerlo de una manera que le sería más difícil de alcanzar por sí solo. Para poder alcanzar nuevos niveles en el desarrollo, es necesario, según Vygotsky, un tipo de apoyo especial al que él da a llamar andamiaje. El andamiaje es una situación de interacción entre un sujeto experto o más experimentado en un dominio y otro más novato o menos experto, en la que el formato de interacción tiene por objetivo que el sujeto menos experto se apropie gradualmente del saber. Tal y como en la construcción de un edificio se utilizan andamios hasta que la estructura esté lista para sostenerse por sí sola. La idea del andamiaje se refiere a que la actividad se resuelve colaborativamente, teniendo en el inicio un control mayor o casi total de ella el sujeto experto, pero delegándola gradualmente sobre el novato. Ahora veamos las dos características que debe reunir un formato de andamiaje. En primer lugar, este debe ser ajustable, es decir, que debe adaptarse al nivel de competencia del sujeto menos experto y a los progresos que se produzcan. Además, debe ser temporal, es decir, que no puede rutinizarse ni transformarse en crónico, porque obstaculizaría la autonomía esperada en el alumno. Un ejemplo de andamiaje lo podemos ver en este video, donde un padre enseña a su hija los estados de Estados Unidos, utilizando un rompecabezas. Por la edad de la niña, vemos que este andamiaje cumple con el criterio de ser ajustable, ya que la enseñanza se realiza de una manera didáctica adaptada al nivel de competencia de la niña. Muchas gracias por ver este video. Espero te haya resultado útil. Por favor, no olvides dejar tu me gusta si así fue. Muy bien, como acaban de ver en el video, pues hay muchos casos, muchos ejemplos que se pueden utilizar. Ahí sí hay muchos videos, debo de comentarlo, hay muchos videos de estos, pero tener cuidado porque, por ejemplo, nos preguntaba Sandra Romero qué semejanzas y qué diferencias tenía entre la teoría de Vygotsky y la teoría de Piaget. Obviamente, recuerden que en la historia ni Vygotsky ni Piaget se conocieron, no se identificaron, no conocieron sus argumentos ni uno ni otro, pero los dos coinciden en esas teorías del desarrollo que tienen que ver, por un lado, con la genética. Esa sería una coincidencia. Las estructuras primero son genéticas, son producto de la herencia, y segundas son producto del desarrollo social. La gente construye su conocimiento dependiendo de las interacciones sociales que tiene con los adultos. Y tercera, el desarrollo lleva a una autonomía o a una independencia a los seres humanos cuando llegan a una determinada edad. Más o menos los dos coinciden en que es la edad del término propiamente de la pubertad, adolescencia, y que de ahí para adelante quien aprendió bien, qué bueno, y quien no, siempre le va a costar mucho trabajo el aprender cosas que no aprendió, porque no hay un desarrollo terminado, no hay un desarrollo concluido. ¿De acuerdo? Bien, preguntas, dudas, comentarios. Si no hay más preguntas, si no hay más dudas, pues creo que lo que conviene es cerrar la sesión para que ustedes descansen y se vayan a su otra clase. No hay preguntas, no hay dudas. Cerramos la sesión, cerramos la actividad y agradecemos que hayan estado en esta sesión de trabajo. Nos vemos la próxima clase.